Saludos a todos y bienvenidos a Agroventure. En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo agrícola, explorando alternativas, herramientas y tendencias que nos permitan robustecer el crecimiento agropecuario de Latinoamérica. Soy Miller Preciado y seré su guía en este viaje por el campo. Bueno, Claudio García, ¿cómo estás? Para mí un placer tenerte en este espacio de Agroventure Podcast, un enfoque y un espacio digital que hemos creado para poder impulsar la agricultura en Latinoamérica, enfocada en la financiación agropecuaria. Entonces, Claudio, muchas gracias por acompañarnos y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Miller, a ti, por tenerme aquí contigo, poder charlar de esta industria que es tan apasionante como la que es el agro. Y listo, encantado de platicar. Perfecto, perfecto. Claudio, pues vamos a empezar. Nuestra comunidad y las personas que nos ven y nos escuchan quisieran saber quién es Claudio García. La mayoría de las personas que invito a este espacio son unos agroapasionados. Tú vienes del sector financiero, tú fuiste banquero y ahora estás impulsando la siembra, comercialización del agro a nivel Latinoamérica. Entonces, me gustaría que nos cuentes, Claudio, quién es Claudio García y un pequeño resumen de cómo llegó a ProducePay, esta gran compañía que está impulsando el financiamiento agropecuario en Latam. Pues mira, la verdad que me estás haciendo regresar en el tiempo algunos años atrás, no quiero decir cuántos, porque eso ya te revelaría mi edad, mi querido Miller, y todavía no llegamos a ese momento en el que va a suceder esa parte. Pero sí, efectivamente, yo soy economista de formación y tengo un posgrado en Derecho y Economía, no tiene nada que ver con la parte de agro, pero bueno, pues uno propone, Dios dispone, como dice el dicho, y de pronto yo estaba en mi carrera profesional, yo estaba trabajando en el sector público en México, en el Banco Central, del Banco de México, y ese banco tiene un brazo financiero que se dedica al sector agro. Yo ingresé al Banco de México y específicamente a este brazo financiero. Y ahí fue donde empecé a meterme en el tema agro, ¿no? Realmente yo me hice en el agro, casi agrónomo por conversión, déjame decirlo, ¿no? Digo, me Eso está hice muy por bien. adopción. Sí, pues sí. Y no sé si sea mejor o no, porque cuando menos fue por elección, ¿me entiendes? O sea, hay gente que nace y dice, bueno, pues ya estudié esto y lo tengo que aplicar, y bueno, pues no hay de otra más que hacerlo en la parte agro y estás casado. Yo realmente no estaba casado con el agro y fue un enamoramiento que empezó te lo voy a comentar, empezó en 1998. Ok. Y desde ahí fue que empezó esta inmersión mía en el agro, ¿no? De cómo entender cómo funciona la agricultura, los cultivos, la conexión de mercados, pero siempre vista desde la parte financiera. ¿Qué necesita ese agricultor? ¿Qué necesita ese empresario para poder, digamos, destrabar, ¿no? Déjame ponerlo así, ese potencial de crecimiento? Y lo que yo hacía era acercarme con los diferentes bancos, porque yo donde trabajaba era un banco de segundo piso. Entonces, mis clientes principales eran los bancos de primer piso y los que no son intermediarios financieros bancarios formales, sino los intermediarios financieros no bancarios, que también le llamamos, Ok. que son sociedades financieras. Y con ellos yo trabajaba y yo les fondeaba y también les podía proveer garantías de crédito, únicamente para el sector agro. Luego, ahí pasé por varios lugares. No quiero detenerme en todo ese, porque no es un tema de currículum, pero después de esto ya me hice privado, y entré a una sociedad financiera de objeto limitado, que eso es como un banco en México, Sí. que se dedican es banco sin que sea banco, porque no capta ahorro de la gente, pero es un fondo que coloca dinero de otros intermediarios, entre ellos la banca de desarrollo, o puede ser privados también, y es un intermediario totalmente privado. Y este era el brazo financiero de un grupo agroindustrial muy, muy grande, que de hecho tiene presencia en Colombia. El grupo agroindustrial se llama Ecom. Ok. Ellos son grandes traders de café, de cacao y algodón. Y cuando yo estaba, digamos, viendo la parte financiera con este brazo financiero que ellos conformaron, que se llamaba Agrofinanzas, se llamaba porque no existe, luego se transformó después a banco, hicimos la ampliación hacia otras cadenas de proveeduría, que es granos y azúcar. Luego me invita Citibank en México a conformar toda la estrategia del sector agro, a conformar todo un grupo dentro del banco para hacer
el departamento, déjame ponerlo así, o el área específica del sector agro. Y me encantó el proyecto, lo tomé. Realmente, imagínate que yo estaba trabajando en una Sofol, un intermediario chiquito, Sí, que toda proporción guardada es como una lancha rápida, sí, y de pronto me dicen, vente, te vamos a invitar a un portaaviones, ok. ¿no? Que tiene su pro y su contra, Sí, ¿no? claro, Porque porque el se mueve a portaaviones. una velocidad más lenta, pero tiene una capacidad estructural mucho más grande. Ese es justo el tema, ¿no? Entonces, las olas que tú puedes enfrentar en un portaaviones son mucho más grandes que en el barco pequeño, pero el barco pequeño tiene capacidad de respuesta más rápida que el otro. Pero me encantó el proyecto y ahí llevé todo el negocio agro de México, pero también fui líder global de industria para Citibank a nivel global, en toda la banca comercial. Todo lo que tiene que ver con agro, yo de alguna forma estaba involucrado en el diseño de esa estrategia y hacia dónde debería enfocarse el banco. Luego salgo de Citi 2 semanas antes de la pandemia, 2 semanas antes del lockdown, porque de alguna forma yo dije, bueno, pues ya llegué a mi tope dentro del banco, ya traje el portafolio a un nivel que el banco se siente cómodo. Entonces dije, bueno, pues ahora yo necesito hacer otra cosa. Y yo puse una consultoría propia, se llama Green Investing, y específicamente en diseñar estructuras financieras para el sector agro. Y ahí fue cuando lancé, digamos, tomé un gran proyecto que después ya lo concreté, de conformar la primera fibra. No sé si tú estás familiarizado con el concepto de las fibras, Sí, pero son fideicomisos de bienes raíces. Existen varios de ellos en el mundo y en Estados Unidos se llaman REITs, Real Estate Investment Trusts, y lo que hacen es comprar activos de los dueños y se los rentan de vuelta. ok. Y esta era la primera del sector agro. Entonces yo participé en ese proyecto, en el lanzamiento de esta fibra, y en ese inter me cruzo con Pablo Borges. Y Pablo Borges, pues tú sabes, es el fundador de ProducePay. Así es. Y empezamos a platicar y me dijo, necesito que me ayudes a hacer la estrategia de ventas de ProducePay desde cero, desde buscar a la gente, qué países, esa gente que localmente iba a actuar, cómo iba a actuar. Y le dije a Pablo, sí, con todo gusto, lo voy a hacer, encantado, me encanta tu proyecto, yo creo que es un proyecto súper innovador, em, pero tengo que sacar este otro proyecto. Me dijo, perfecto, no, no, tú haz lo tuyo y luego vamos viendo cómo te va subiendo el tiempo completo. Pues saqué el otro y yo pensé que le iba a decir a Pablo, oye, bueno, pues ya aquí te lo dejo, el vehículo andando y luego nos vemos. No pude, no Te pude porque enamoraste, te enganchaste. me enganché porque era un tema de innovación, era un tema de estar a la vanguardia y de poder llegar. Imagínate que estás hablando de una empresa basada en Estados Unidos, con presencia física inicialmente en México, y que empezamos a hacer transacciones en países fuera de México que ni siquiera teníamos gente. Decía, ¿cómo es posible, no? El modelo tradicional. Sí, claro, Dije, esto me encanta. claro. Luego ya empecé a conformar el equipo. Dije yo, pues es que sí, esto está increíble. Yo creo que se puede explotar esto de una forma brutal, sobre todo en un sector como el agro, Así es. ¿no? Que es tan tradicional traerle algo fuera de la caja. Eso me enganchó y aquí sigo, ¿no? Y aquí sigo ahora. Ya te estoy hablando de un Produce Pay que está en una dimensión diferente que ya te voy a platicar más adelante. Perfecto, Claudio. No, genial, genial. Y me parece muy alentador escuchar que hay alternativas para el sector agropecuario. Ya vamos a profundizar en ProducePay. Y teniendo en cuenta, antes de entrar a lo que oferta ProducePay, me gustaría entender cuál es tu visual. Y me encantó eso que dijiste de agrónomo por elección. ¿Cuál es tu visual del agro en Latinoamérica desde la óptica de financiamiento? ¿Cuáles crees tú que han sido los principales retos o son los principales retos por los cuales no hemos podido destrabar en Latinoamérica ese gran potencial para ser una fuente de producción de alimentos y seguridad alimentaria mundial? Uf, pues yo creo que estás haciendo la pregunta, como decimos en México, la pregunta de los 64 millones, ¿no? Eh, pero en esa pregunta engloba realmente la situación en la que está Latinoamérica. Porque, por un lado, y dicho por la FAO, ¿no? O sea, estoy citando tal cual la FAO, Latinoamérica está posicionada como la siguiente despensa del mundo. Olvídate del granero, Así es, despensa del mundo, ¿no? así es. Y eso que implica, pues, todo producto que estamos produciendo en Latinoamérica, fresco y no fresco, estamos empezando a
abarcar con una mucho mayor violencia, deja ponerlo en esos términos, esa participación de mercado. Ahora, déjame regresar a tu pregunta en la parte del financiamiento. Cosa curiosa, y esto también lo hice con base, esta respuesta que te voy a dar deriva de un estudio que hice hace tiempo junto con el Banco Mundial para el caso mexicano, pero lo he visto replicarse en muchas partes del mundo y Latinoamérica no es la excepción. Yo te diría que también pasa fuera de Latinoamérica, también pasa en Europa, a menor escala, pero pasa, aunque no lo creas. ¿Cuál crees tú que es la principal razón por la cual el empresario del agro, estamos hablando en general entre el pequeño y el mediano, no piden financiamiento bancario? Creería que es por desconocimiento, falta de estructuración. Pues mira, sí, básicamente yo te diría que es por falta de información y es desconocimiento. Sí, O sea, hoy la gente, y eso no ha cambiado, ¿eh? Hoy la gente, digamos, sabe de una fuente de financiamiento y no se entera que hay otras cosas afuera. así es. Y entonces, claro, ¿cómo vas a pedir tu financiamiento si no sabes a dónde pedirlo, ni sabes qué pedirlo? Así es. Entonces, la fuente más fácil que tienes al alcance tampoco es el banco, es tu proveedor. Sí, Luego ya de pronto va el banco y luego va estos otros intermediarios que te comentaba que son no bancarios, pero en el fondo es un tema de desconocimiento, es un tema de desinformación, tanto de qué hay afuera y cómo me hago el acceso a esos productos que hay afuera. No es un tema de costo y no es un tema de colateral. Eso ya después que entras al financiamiento formal ya se convierte en otros obstáculos, pero por lo pronto no siquiera sabes qué te pueden ofrecer ni en qué momento te lo van a ofrecer. Entonces, yo diría que ese es el gran reto que tenemos que romper en Latinoamérica. Y eso es por lo cual también en Latinoamérica tenemos una penetración bancaria más baja que lo que hay que lo que existe en países desarrollados, ¿no? Como Estados Unidos o como Europa, incluso el propio Asia, ¿no? Esa penetración bancaria es por un tema de falta de desconocimiento, por un lado, y luego ya que se rompe esa barrera, luego viene el apetito de riesgo de los financieros, que dicen, híjole, a ver, vamos a ver, ¿es el sector agro? Sí. ¿Cuántas variables hay en el sector agro que no puedo controlar? N. Todas, Sí, ¿no? sí. No sé si te platiqué esto cuando nos vimos en Berlín, pero me acuerdo de mis primeras charlas que tuve con un agricultor gigante aquí en México. eh, eh, Me dijo, Claudio, el sector agro es un sector muy fácil de entender, muy fácil. Y dice, bueno, pues qué bien, ¿no? Me lo dice un experto. Sí. Es un sector de 100 lecciones, no más. El problema es que es una por año. Ok, está muy bueno. Está muy buena esa observación. Son solo 100 años para aprender a manejarlo. Es sencillo. Falta que llegues a los 100 años, ¿no? Sí, Si te quedaste en los 70, va para atrás la máquina otra vez porque no puedes pasar todo, de acuerdo. ¿no? Entonces, ese es el tema. También tienes un desconocimiento por la parte financiera de los intermediarios financieros formales, como los conocemos, que le encuentran el riesgo a todo el sector agro. Entonces, de pronto, tienen que surgir vehículos que vienen del agro, que ese es el ideal, que vengan del agro, que la gente que está en el vehículo, el único idioma que hable sea el agro, para que entienda y atienda efectivamente lo que está pasando en el sector agro. Ok. Ok, no, de acuerdo, Claudio. Creo que ahí el tema de conocimiento y efectivamente creo que la mayoría de las personas que tienen emprendimientos agro, medianos, pequeños y algunos grandes, como tú bien mencionas, nos centramos mucho en ese dinero del Family and Friends y la banca tradicional. Y ahí frena. Y digamos que se queda un espacio enorme de lo que está pasando en el mundo, de los que tienen hoy el capital y de cómo se puede rentar. En un episodio que tuve con un gran colega emprendedor agropecuario, hablábamos de cuál es ese enfoque de crecimiento y cómo podría crecer el agro, convirtiéndose en ese estructurador de desarrollo regional y generando, digamos, crecimientos que se pueden estar por arriba de la bolsa. O sea, son a esos niveles, pero tenemos una gran oportunidad y tenemos un espacio de desconocimiento de ese tamaño que no nos permite llegar. Y en eso empiezan a nacer ahora muchos vehículos de financiamiento, muchas fintech, digamos que una ruptura en la forma tradicional de financiar.
Y en eso quiero que ya entremos en materia de qué es ProducePay, cómo nació y cuál realmente es ese valor agregado. Y me gustaría centrarme mucho en cuál es la expectativa que tiene desarrollar ProducePay, el impacto, el nicho y digamos que el desarrollo como tal que pretende ProducePay generar para Latinoamérica y el mundo. Mira, ¿qué es ProducePay? ¿No? ProducePay, digamos, es una empresa joven. Somos una empresa joven. Somos una empresa que tiene 10 años en el mercado. Es una empresa que se funda en 2014 y la funda Pablo Borges. Pablo Borges, él es cuarta generación de familia de agricultores, ¿no? Sus principales cultivos son uva de mesa, hortalizas y todo 100% se exportaba al mercado de los Estados Unidos. Y además está ubicado en un estado, al que así le llamamos en México, o departamento, pero en un que está en la frontera con los Estados Unidos. Entonces, el low hanging fruit que tienes es mandarlo a Estados Unidos y tienes tus relaciones comerciales estrechas y establecidas. Pero él vivió en sangre propia lo que había vivido su papá y su abuelo, y digamos hasta la primera generación, que te enfrentas en el sector y que realmente nunca se ha encontrado una solución. Y es año tras año y generación tras generación se repite la película. Entonces, Pablo dijo, pucha, ¿qué podemos hacer para realmente pensar diferente, entender diferente al agro, no nosotros, sino los que afuera nos están viendo, y hacer que esto funcione de una forma diferente, valorando lo que el agricultor más valora a su vez, que es el producto que tiene, y respetando lo que el agricultor tiene, que es su tierra y sus activos. Me quita el concepto de decir, Claro, Pablo dijo, a ver, si algo no nos gusta a los agricultores, es comprometer nuestros activos porque nunca sabes en qué momento va a tronar el mercado o va a tronar algo, va a pasar algo por los imponderables que te decía de las 100 lecciones que tenemos que enfrentar. Y, y de pronto, ¿en qué me voy a quedar? de acuerdo. Y todo el esfuerzo que tengo puesto en la producción, nadie me lo está valorizando más que el primer comprador, siendo que no necesariamente es el mejor precio. Tú sabes perfecto que cuando llega el producto a los consumidores de a pie, como tú y yo cuando vamos al súper, se multiplica por 10 el precio de lo que recibió el agricultor. Así es, Y el agricultor es y el único que lleva el riesgo es el agricultor. Todos los demás son nomás pasamanos. así es. Entonces, Pablo sale con este concepto de ProducePay, funda ProducePay en Estados Unidos, siendo mexicano, la fundó en Estados Unidos, no por otra razón, sino porque el Estado de Derecho en Estados Unidos te permite en el mercado de capitales dar un brinco mucho más rápido en la escala de poder levantar dinero para tú poder tener ese negocio que tú estás diseñando en papel y llevarlo a la práctica. Entonces, el mercado de capitales es mucho más accesible, ahí se funda y y por eso te decía que es una empresa que nace de la agricultura, nace de agricultores para agricultores. Eh, pues está obviamente de Pablo, luego hubo un cofundador que él no venía del sector agro, pero bueno, pues Pablo lo evangelizó, déjame ponerlo en esos términos, ¿no? Sí, Lo convirtió lo también, convirtió. y fue también, lo convirtió, Sí, y, y empezó a tomar tracción este concepto de Produce Pay, de ofrecer los tres puntos que el agricultor, digamos, en general adolece y requiere para su negocio, basados en liquidez. Pero la liquidez, Miller, no únicamente como tal, yo te pongo la plata encima y listo. No, no, te la pongo cuando la necesitas, no cuando yo te la quiero dar, claro. no cuando yo te la puedo poner, porque entonces ya también no sirve. Sí, claro, tener dinero ocioso en el banco no es la mejor alternativa ni la más inteligente. Es saber exactamente en tu flujo de caja cuándo necesitas y final, el cultivo necesita fertilizarse y necesita un tiempo para poder comprar y adquirir los insumos, el lead time de llegada y demás, pues obviamente se gestiona y se programa más fácil el capital de esa forma. Justo, porque estás hablando de un perecedero y de un ciclo. Así es. No hay forma que tú detengas los meses ni que detengas los días. Y entonces cada día que pasa es un día menos del ciclo que voy a poder producir algo que me va a permitir repagarte lo que tú me vas a dar. La otra parte es el mercado. Oye, yo vengo a trabajar, yo quiero exportar, ¿ok? ¿Y a quién le vas a exportar? Bueno, pues tengo un cliente. ¿Y a quién más? Pues no he buscado a nadie más, porque yo estoy muy bien ahorita y creo que con eso estoy contento o contenta. Entonces hay un tema de visibilidad. Y por último, información. Lo que decíamos al inicio de la parte financiera, en la parte comercial también es, oye, ¿qué está pasando afuera?
¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo son los precios? Porque hoy, a diferencia, yo te decía que tuya y mía, pero yo soy más viejo que tú, estoy seguro, mi querido Emilio. Yo me acuerdo que yo iba al supermercado y había épocas del año que no había la fruta que yo quería, porque no es la época, se acabó. Sí, Hoy ya no pasa eso. Hoy tienes la fruta los 365 días del año, así es. porque si no se produjo en México, se produjo en Colombia, o se produjo en Perú, o se produjo en Chile, o se produjo en Ecuador y la estoy viendo en mi anaquel. Entonces, que tú como productor puedas tener acceso a esa información de mercado y decir, oye, ¿qué se está produciendo? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué está pidiendo el mercado? ¿Hacia dónde van los centros de consumo? Es fundamental para que tú hagas una planeación exitosa hacia adelante de tus cultivos. Entonces, estos tres componentes son, yo diría que la médula espinal con la cual surgió ProducePay. Ok. Ahora, voy a la última pregunta que me hacías, que yo creo que eso nos va a tomar otros dos podcasts, pero déjame decirte, hacia dónde va ProducePay, ¿no? Que es un poco el origen, el, el qué hizo al nacer, cómo se estuvo desempeñando y qué estamos viendo hacia adelante. Bueno, estamos viendo un sector en franco crecimiento, estamos viendo un sector que no únicamente, digamos, ha estado puesto en la luz de los inversionistas y en la luz de los grandes centros de consumo por varias razones. Uno, porque pues, la gente tiene que seguir comiendo. Así es. Eh, y, y no es únicamente la producción de alimentos lo que tenemos que estar motivando, sino que se produzcan de una mejor forma. ¿Y cómo puedes hacer para contribuir a la pérdida de los alimentos en el camino del campo a la mesa? Hay un dato muy puntual que no sé si lo has visto. 35% de lo que se produce se pierde en el camino. Así es. 35%, es un montón. Es demasiado esfuerzo y una transformación. Imagínate, no solo digamos, la inversión, la mano de obra, todo el ejercicio que se establece, la transformación lumínica en química, si lo queremos ver desde el punto de vista técnico, pero es una gran pérdida de energía. Al final es energía convertida y transformada que no llega al consumidor final y que lamentablemente ese waste, esa pérdida y ese falta de llegar a ese consumidor hace que el producto suba. Porque al final el intermediario dice, ¿sabes qué? Compro 100 kilos, pero de estos 100 kilos yo tengo que cubrirme de cierta manera en lo que no logro vender. Pero por el otro lado, lo triste es que cuando logro venderlo, también hay otra parte que se pierde en el refrigerador del consumidor. Entonces, al final es un Claro. ejercicio de cómo hacer para que esa transformación de energía, desde el esfuerzo de plantar una semilla hasta tener el producto en tu refri, realmente sea aprovechado en un porcentaje que definitivamente no se pierda, que es lamentable. Bueno, y eso lo que hace es que eso te demanda que los diferentes actores que hay en una economía, en un país, tienen que estar interconectados. ¿Y a qué me refiero? La primera parte de la pérdida es el trayecto de lo que llega el producto al anaquel y luego del anaquel a tu casa. Sí. Pero del anaquel a tu casa también es un tema de educación, es un tema que tiene que haber información y campañas para decir, oye, no tienes que retacar tu refrigerador cada semana porque de lo que tú vas a sacar de ahí, la cuarta o tercera o la mitad, digo, la mitad es mucho, la tercera parte la vas a acabar tirando porque, porque ya se ve fea, no está echada a perder, De ya se acuerdo. ve fea. Es la apariencia cosmética. Es la apariencia cosmética, pero nutricionalmente es lo mismo y tiene todo que el feo, ¿me entiendes? Sí. Pero bueno, entonces es como multidimensional esta ecuación, pero donde inicia, que es la parte del campo, entonces tendemos a pensar y estas grandes cifras que tenemos, ¿no? O estos grandes números que tenemos de, oye, ¿qué va a pasar hacia el 2050? No, hacia el 2050 vamos a ser 10 billones de personas. Entonces necesitamos crecer en doble la producción de alimento. Y la realidad es que no es así. Si eficientemente logramos hacer esa reducción en la pérdida del alimento, de lo que sale del campo a la mesa, no necesariamente tienes que comer más tierra o que transformar más tierra productiva para darle de comer a la gente. Tienes que ser más eficiente en esa proveeduría. Eso implica una mejor conectividad. Eso implica también eliminar una volatilidad de mercado que existe, normalmente dada por los precios, que le permite al agricultor planear mejor su producción y ganar más por esa producción. Y la única forma que se puede hacer eso es
con ese encadenamiento de punta a punta, del comprador al vendedor, o por donde quieras empezarlo, donde el vendedor, que es el productor, sepa qué precio va a recibir por su producto y el comprador sepa qué precio va a pagar por su producto al arranque de la cosecha. Y que tú sepas esa trazabilidad de, vamos, en qué momento llega tu producto y cuál es el camino que está siguiendo tu producto. Y eso te sirve a ti como agricultor y le sirve al comprador también por un tema de trazabilidad. Así es. Hacia allá estamos yendo. Hoy ProducePay está estoy hablando ya del ProducePay 2.0, Miller, ¿no? Okay. Que es ese ProducePay que está pensando en cómo podemos acortar, ya sea acortar, y me refiero no necesariamente a la distancia, porque la distancia es la distancia, pero sí acortas las manos que pasa ese mismo producto, lo que le permite al agricultor recibir más por su producto y al comprador pagar el precio que se siente más cómodo y no está tan inflado por manos que están pasando, que las tiene que utilizar para que le llegue ese mismo producto, a falta de una visibilidad absoluta y esa trazabilidad que hoy tendría con su producto. Hacia allá estamos yendo. Es cortar, y eso va acompañado. 3, 4 eslabones y acercar al productor con ese consumidor. Y esos eslabones hacen que al final tenga más robustez ese enganche, porque estamos hablando del eslabón que necesita el producto con el eslabón que lo produce. Ustedes lo que hacen es cerrar, es un cerrojo en el cual permiten que esas dos comunicaciones y esas dos necesidades se conecten más fácilmente. Justo. Pero ahora súmale que una vez que yo a Miller, que es el agricultor Miller que produce cítricos, le voy a presentar y ya tiene un precio concertado, ya tiene un volumen concertado por escrito, con un comprador bien identificado en los Estados Unidos o en Europa, que yo como ProducePay te estoy facilitando el acceso a ese comprador, pero no solo eso, te voy a dar esa liquidez, ese capital que tú necesitas, te lo voy a poner al frente. Y lo que estoy haciendo es, cuando tú formas parte de ese esquema, cuando tú quieres ser parte de ese esquema de encadenamiento, lo que antes yo te ponía como capital, ahora te lo doy al doble de monto. Okay. ¿Por qué? Porque yo también tengo, como ProducePay, visibilidad del inventario. Claro. Esto es bien importante. Déjame hacer una pausa ahí. Nosotros, el capital que ProducePay aloca coloca, ¿no? Porque no sé si aloca es un Spanglish, fíjate, que es allocate, creo que sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, que coloca, sí. ¿no? Que coloca a los agricultores, lo hacemos sin grabar ningún activo de la empresa. Genial. Entonces, imagínate que el agricultor va a recibir la plata que había estado esperando en tiempo, sin que tenga que grabar ningún activo suyo en lo personal o de la empresa. Y lo que estamos haciendo es esa misma fruta, ese mismo cítrico que tú tienes en el árbol y tanto valoras, nosotros también le vamos a dar ese valor para que eso se convierta en el mismo colateral que estamos financiando y que te va a poder a ti permitir hacer llegar esa fruta a tu comprador. Genial. No, cambias completamente el esquema de lo que tradicionalmente se conoce como financiamiento, porque al final es un modelo en el cual te ayuda a impulsar tu desarrollo con la necesidad de capital que requieres, pero sin ir detrás de esas garantías tradicionales, que es precisamente la pregunta a la que casi nadie tiene respuesta. Uno va a un banco, le toca la puerta y le dice, necesito $1.000.000, y el banco te dice, venga, tienes que tener $5.000.000 para poder cubrir. Ahora, desde el flujo de caja, yo necesito $1.000.000 porque tengo un inventario, tengo una fruta ubicada, tengo un contrato definido, y pues ProducePay dice, listo, ten este $1.000.000 porque finalmente lo que estoy haciendo es traerte el flujo al presente. Es básicamente el modelo, ¿cierto? Tal cual. Y seguramente la siguiente pregunta que vendrá en los radios, o sea, en tu público, en el auditorio, va a ser, bueno, entonces, ¿cómo se asegura que ProducePay sí reciba la plata de vuelta? ¿No? Porque pues se dice muy fácil esto. Sí. Y sí, realmente no es un tema fácil, es un tema que tenemos bien estudiado, que justamente el peso o el dólar que estamos dando, el dólar, sobre todo porque estamos hablando de puro exportador ahorita, en esta etapa en la que estamos, está otorgado con base en una razón proporción de 5-1. Pero no tiene que haber ni ese depósito, ni ese back-to-back,
ni ese colateral grabado, ni ese activo paralizado, nada. Es, a ver, ¿cuánto vendes tú? Y en función de lo que vendes, déjame darte un ejemplo. Tú vendes 1 millón, de lo que sea, no importa. El monto máximo que yo te puedo dar es de 200,000. Pero si tú formas parte de este programa que te acabo de escribir, en el que estamos juntando las partes y tenemos visibilidad tanto del inventario como del comprador y del vendedor y del precio, que lo estamos ahorita, estamos negociándolo con diferentes compradores en Estados Unidos y en Europa, entonces te puedo poner 400,000 al frente. Genial. Sobre la misma frutilla, sobre la Claro. misma fruta. Entonces, ¿y por qué lo estamos haciendo? Porque los componentes de riesgo que hay que sabemos que existen, que están asociados a mercado, a volatilidad, a incertidumbre de mercados, lo estamos mitigando de esta forma. Y eso me permite sentirme yo más cómodo, decirle, perfecto, al productor Miller Preciado, que además ya tiene su track record de 10 años, 15 años en la industria, estoy dispuesto a ponerle este monto de capital porque sé que tengo esta visibilidad del producto. Genial, genial, Claudio. No, eso es, créeme que es una interesante noticia para muchos productores que están en esa etapa. Y yo creo que aquí a nuestro público, quien nos escuche, quien nos ve, es importante saber la etapa. Una cosa es centrarnos en la producción para el enfoque del mercado de exportación y cuál es el track record que tienes. Evidentemente creo que eso es importante mencionarlo. Y otro es el público que está hoy pensando en decir, venga, Latinoamérica tiene potencial, yo hoy tengo un proyecto, ¿cierto? Y quiero establecer un proyecto. Entonces la financiación que hace ProducePaid es para esos proyectos hoy vigentes con enfoque exportador y obviamente es un mecanismo de apalancamiento financiero que se puede obtener en el momento en que lleguemos a ese punto. La pregunta es, ¿cuál es el ticket? Si en este momento tengo dentro de las personas que nos escuchan un productor de cítricos que tiene la posibilidad de exportar N cantidad de contenedores al mercado americano, los tickets de ProducePaid para poder hacer esos programas parten desde cuánto y cuál es la operación más grande que ProducePaid ha financiado con este nuevo concepto. Mira, los tickets van, yo diría que desde $200,000 hasta el ticket más grande que hemos financiado bajo este modelo, $60 millones. Increíble. Yo diría que más que pensar en la oportunidad del ticket para ser elegible, digamos, para ser parte del programa, es más bien en función del tamaño de la empresa, ¿no? Es decir, cuando el agricultor es un agricultor que está en una fase, digamos, de expansión, de crecimiento, digamos, podemos acompañarlo, digamos, a partir de que tenga ventas o ingresos anuales generados equivalentes a $5 millones. Ok, De ahí para arriba. ok. Entonces, de eso me lleva a complementar la respuesta diciendo, bueno, ¿qué tipo de clientes tiene ProducePay en su cartera? Efectivamente, tengo clientes tan pequeños que van de 5 millones, de 4,5, digamos 5, hasta los 250, $300 millones. Genial. Mira, y eso que tú mencionas sobre los volúmenes, y digamos que con los diferentes episodios hemos estado relacionándonos con diferentes tipos de productores, entidades financieras, y me gustaría centrarme en una pregunta contigo, es, ¿qué crees que le falta a Latinoamérica? Y digamos que en un ejercicio de entender que el agro puede ser un negocio tan robusto como empresas que vendan 250, 300 millones de dólares. Es que no es normal uno escuchar noticias de que una compañía vendió 300 millones de dólares desde el agro. Entonces la pregunta es cómo empezamos a socializar ese tipo de ejercicios para que también la inversión llegue al agro como una gran oportunidad de diversificación y como ese interés compuesto que queremos generar. Al final en el agro hay una oportunidad enorme y hay empresas de 300, 400 o más millones de dólares en ventas. ¿Qué crees tú que nos hace falta para poder ser más visibles como un vehículo atractivo y sexy para la inversión? Yo te diría que lo que a veces falta en la TAM, y es un área de oportunidad para todo la TAM, es esta búsqueda de crear sinergias entre agricultores pequeños en figuras
legalmente constituidas, tipo cooperativas, ¿no? Sí, México se llaman sociedades de producción rural o integradoras, pero el foco es el mismo, para que por economías de escala podamos llegar al siguiente nivel como sector, ¿no? Me suele pasar que el agricultor quiere actuar en lo individual y quiere muchas veces ser solista en, sí, un campo que demanda labor en equipo, así ¿no? es. Y por campo me refiero a área de acción, no campo agrícola. Digamos, Sí, está el sector, la naturaleza del sector en nuestros países es un sector naturalmente fragmentado, eh, donde claramente el agricultor pequeño se ve limitado en posibilidades de poder escalar y llegar a ese comprador o a ese mercado que tanto ha aspiracionado, pero que no se ha podido no lo ha materializado, pero es por un tema de, uno, visibilidad y dos, escala. Y si lo quieres hacer orgánicamente, te va a tomar tiempo. de acuerdo. Cuando tú buscas esas sinergias, viendo, oye, está el agricultor Claudio, que tiene sus 10 hectáreas, y está el agricultor Miller, que tiene otras 10. Oye, Claudio va con Miller y te dice, oye, Miller, ¿por qué no nos juntamos y conformamos una cooperativa o una integradora, ¿no? Eh, puede sonar, puede sonar como un good wish, pero en realidad no lo es, ¿no? Porque eso sucede mucho. Es más, mira el sector caficultor, De acuerdo. ¿no? Los, Sí, de los, acuerdo. Eso es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo de lo que significa poder generar un posicionamiento hasta de marca país, pero que deriva de la gran comunión de pequeños y medianos agricultores que están todos focalizados bajo una sombrilla, una comercialización, un enfoque comercial y al final se convierten en el monstruo gigante de comercialización de café, pero parten sobre unidades productivas pequeñas. De exacto, acuerdo. exacto. Entonces, yo creo que podríamos empezar por ahí. Y son modelos probados, ya lo vimos con este cultivo, ¿no? Este, em, yo creo que el momentum de Latinoamérica está ahí, ¿me entiendes? Yo creo que hoy Latinoamérica, eh, digamos, está Brasil, está México liderando, pero yo creo que fuera de Brasil y México, los siguientes, los runner-ups que vienen empujando el sector y teniendo esta fuerza tractora son Colombia, evidentemente son Chile, es Perú, que está también resultando ser toda una revelación, eh, Ecuador, eh, y en Centroamérica está Costa Rica, está Guatemala, y yo te diría que cuando también logras entender esas ventanas en las que tú como país, como región, te puedes meter en un mercado que está hoy, digamos, dominado en ciertos cultivos, en ciertas ventanas. Déjame darte el ejemplo del aguacate. El aguacate es Sí, un mercado que bueno, pues tienes al aguacate michoacano, sobre todo para el mercado americano, que está inundado. sí, Pero si bien tienes ventanas de tiempo en las que el aguacate colombiano perfectamente podría entrar y tomar una buena participación con la loca, por ejemplo, que puede entrar a Estados Unidos y tener una muy buena participación de mercado, porque no necesariamente todo el año está inundado con producto mexicano. Son ventanas así que es. también nosotros ayudamos a ver a los agricultores con las relaciones que estamos desarrollando con los grandes compradores. Estos grandes compradores, Miller, ellos están preocupados. Su principal preocupación es cómo le hago yo para cumplirle a todos los retailers icónicos que tú conoces, sin De decir acuerdo, marcas, ¿no? En de Estados acuerdo. Unidos y en Europa, ganarme yo esa exclusividad a través de garantizarles una proveeduría de 52 semanas al año. Así es. Así es, el negocio, Claudio, es un negocio muy interesante que cuando uno ya toca esas puertas se da cuenta que el problema no es la demanda. O sea, la demanda está y al final tú puedes generar demanda complementaria a diferentes países. Yo puedo estar en México, pues yo puedo estar en Estados Unidos, puedo estar en Canadá, puedo estar en Reino Unido, en Europa, puedo mirar el sudeste asiático y la verdad es que la gran pregunta que se hacen los vendedores internacionales es, ¿cómo hago para conseguir el volumen? Y tenemos en Latinoamérica tierras, condiciones, clima,
unos países más que otros condiciones de recurso hídrico adicional que nos pueden permitir soñar con ese gran deseo, que al final no es un gran deseo, es una oportunidad enorme y creo que como tú mencionas estamos en el timing correcto. Ahora la pregunta es qué tan rápido, siendo conscientes de que todo proceso todo proyecto lleva su proceso, pero la pregunta es qué tan rápido vamos a descubrir el potencial y qué tan rápido Latinoamérica desde la óptica productiva agrícola se va a globalizar en su pensamiento. ¿Qué dificultades tú crees que podemos tener ahí o cómo podemos mandar el mensaje de decir estamos en el momento, hay que analizar cuáles son los mercados, pero es un momento y es una oportunidad que no podemos seguir dejando o Pues aplazando? mira, yo creo que hay que empezar por creer, por creerlo, De ¿no? acuerdo. Creo que en Latinoamérica de pronto decimos, no, yo, ¿cuándo voy a estar al nivel de un agricultor americano, de un agricultor francés o de un agricultor español? Y en mi experiencia, que llevo visitando otros países, igualmente haciendo lo que hacemos en Latinoamérica, pero ya con la expansión que hemos logrado en ProducePay en otras geografías, nada de lo que he visto, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, em, ni en Alemania, me ha dejado impresionado de lo que tenemos en Latinoamérica. Te lo aseguro. De acuerdo. Entonces, claro, de pronto sales ya, cosa diferente es que sales a las autopistas y tienes 8 carriles, es otro, pero es un tema de infraestructura, Sí, pero de de acuerdo. capacidad productiva, de know-how y y déjame ponerte la parte fácil, de acceso a los recursos naturales que tú lo habías dicho. Ponte el caso de Holanda. O sea, ¿cómo es posible que un país del tamaño que tiene Holanda sea el primero o segundo exportador de alimentos del mundo? De acuerdo. Y todo es con tecnología cubierta. Así Y lo es. que les cuesta, Les porque, cuesta mucho. La agricultura protegida bajo esas condiciones cuesta un cojonal. Lo que nosotros hoy tenemos digamos, no voy a decir gratis, porque los servicios ambientales también son costosos y tenemos que entender cómo los integramos en modelos de sostenibilidad para poder realmente proyectarnos y saber que tenemos que proteger para poder tener una visión de futuro. Pero lo cierto es que en Latinoamérica tenemos todo, o sea, tenemos la disponibilidad de oferta ambiental sin necesidad de hacer grandes inversiones. Si bien la agricultura protegida está creciendo mucho, está creciendo en México, está creciendo en Colombia, el sector floricultor colombiano, por ejemplo, es uno de los claro, líderes en el tema de agricultura protegida, pero realmente producir limones, producir piñas, producir mangos, producir lima, tahití y demás, pues son posibilidades enormes que no las estamos aprovechando de la manera correcta. Yo no sé si a ti, igual yo soy muy positivo, siempre pienso con el vaso medio lleno, pero sigue siendo medio frustrante, ¿no? Empezar a hablar de eso y decir, venga, de verdad latinoamericanos despertemos que aquí hay una oportunidad para sacar a muchas personas de la pobreza, para generar equidad y para generar ingreso de divisas a los países, para no ser una economía extractivista exclusivamente con el tema petrolero, que no estoy en contra de él, creo que es una locomotora que tiene que seguir funcionando hasta que hagamos un proceso de transición, pero lo cierto es que desde el agro tenemos una posibilidad enorme y es medio frustrante el decir cómo podemos llegar con ese mensaje de que aquí hay la oportunidad y que debemos aprovechar. pero además es cuestión de abrir los ojos nada más. O sea, cada vez que yo voy a Colombia y voy en el avión, cada vez veo más extranjeros queriendo invertir en Colombia. No más que no los ven, ¿Cierto? ¿no? A lo mejor a ver, y hablo por México también. Sí, de Provengo de acuerdo. México, aunque tenemos esa presencia más fuerte de Estados Unidos por obvias razones geográficas, pero cada vez veo a más europeos queriendo invertir y eso no es otra no es otra razón más que ven esos 3 factores que es mano de obra especializada, agua suficiente, tierra suficiente, que los dicen, me cuesta menos producir en esos países y exportarlo que producirlo en mi país. Así es, así Entonces, es. nosotros realmente tenemos que creérnosla, ¿no? Hay que creérsela. Si no se la cree uno, pues entonces las oportunidades siguen pasando y pasan en tus ojos, enfrente tuyo, pero, pero no las concretas y nos da de pronto temor a decir, oye, ¿sí será cierto esto? ¿Dónde estará el catch aquí? Y no hay catch. Yo creo que el momento en que también, y entiendo perfecto que dar el brinco cuesta a veces, ¿no? Es un sector muy tradicional y muy conservador, pero por eso justo, cuando tienes esa posibilidad de acercarte
o de que alguien te brinde esa voz de confianza, es decir, sí, sí se puede, y sí te puedo acercar, y sí lo vas a poder hacer, y a lo mejor es la primera vez que yo te acerco y la siguiente ya vas tú solo, es confiar en que realmente existen esas sinergias, esas asociaciones, esas alianzas estratégicas con, con empresas que tienen presencia física en otros lados que están invitando a ser parte de una cadena de suministro. Yo creo que eso está pasando ahorita. Gracias, Claudio. No, súper esta entrevista, muy interesante y creo que es muy, muy alentadora desde la óptica positiva de lo que podemos dar desde Latinoamérica. Y yo creo que el papel que está jugando ProducePay es un papel bastante integrador. Y me imagino que habrá un ProducePay 3.0, 4.0, una evolución porque el mercado y la oportunidad es enorme y las diferentes estructuraciones de soluciones que se pueden ir derivando, ¿no? Entonces al final es, venga, ya tengo cubierto este exportador con un track record, ahora quiero cubrir a digamos, nuevo jugador de mercado, pero que tiene una estructura y tiene un acompañamiento de expertos que hace que todo el engranaje genere más confianza y genere obviamente un menos riesgo, y me imagino que dentro de ese ejercicio ProducePay podrá ir jugando en el futuro. Sin duda. Claudio, para terminar la entrevista, y te digo, me encantaría, porque creo que tenemos tema para hablar como 2 horas, y seguramente vas a ser un invitado en un siguiente episodio. Me gustaría que Encantado. nos cuentes o que les cuentes a la audiencia, eh, ¿cuál crees tú que es, y si bien lo hemos venido conversando, cuál crees tú que es ese siguiente paso para que los agricultores no cometan los errores tradicionales a la hora de gestionar y de buscar capital? O sea, hablamos del conocimiento, que es una gran restrictora o una gran restricción, perdón, en el ejercicio de entender qué oferta el mercado. ¿Cuáles crees tú que le podemos mandar el mensaje a la audiencia de no cometamos estos errores y sigamos este roadmap que nos permita ser exitosos en el agro desde la óptica de levantamiento de capital? Mira, yo creo que siempre a todos la naturaleza humana nos lleva a ser mal pensados y nos lleva a pensar en que será cierto esto que me están platicando. O sea, estos cuates, que es un vehículo alternativo diferente, ¿are they for real? O sea, ¿es en serio lo que están haciendo? Y eso lo he visto muchas veces en la cara de los agricultores, tanto en México como en otros países del mundo, ¿no? Como diciendo, híjole, de veras, pues yo prefiero irme a la segura y me voy con mi banquito y me voy aquí al lado, porque pues ya los vi, no, no es suficiente, necesito más, pero no me lo voy a aventar yo ahorita, déjame ver y déjame el siguiente año y déjame el siguiente año, ¿no? Hay que atreverse, ¿no? Hay que atreverse y para eso yo los invito a que no es un brinco al vacío y no estoy diciendo que debamos dar un brinco al vacío, ni que ustedes como agricultores para ser parte de esa innovación tengan que dar un brinco al vacío, porque hoy hay demasiada información afuera para saber si realmente alguien está hecho de lo que dice que está hecho, pero permítanse experimentar algo fuera de la caja. Siempre pensar fuera del caja y retar el status quo impropio que uno tiene, ¿eh? Nadie se los está poniendo, nadie está diciendo, hey, no, tienes que ir a fuerza con el banco porque es tu mejor opción. No, nadie les dice eso. Todo el mundo, el conventional wisdom, lo tradicional nos dice, hey, vete a la segura y ve a la sucursal, cruza la sucursal, abre la puerta, saca la ficha, deposita, saca. Hoy, con la tecnología que existe, con la facilidad de información, con la cantidad de información que hay afuera, nos permite tener acceso a otras alternativas que de otra forma antes eran impensables. Hoy ya es posible. La tecnología nos está acercando a esas nuevas formas, ¿no? Esas segundas, terceras vías. Entonces, dense la oportunidad de probarlo y cuestionar el modelo actual, porque estamos dejando de ver cosas que están en la mesa por no voltear a ver a la mesa de al lado. Estamos dejando mucha carne en el asador, decimos en Colombia. 100%, Muchas 100%. oportunidades. Claudio, finalmente, ¿dónde pueden encontrarte a ti, a ProducePay, y en qué países ya están operando? Creo que es importante que nuestra audiencia sepa el alcance que tiene esta gran compañía. Pues mira, en la página de ProducePay, muy fácil, producepay.com. O sea, más fácil ni el agua. Ahí está todo el directorio, ahí me pueden encontrar. Yo estoy como responsable a nivel global de toda el área de ventas de ProducePay.
Hoy ya hicimos nuestras primeras operaciones de financiamiento, no únicamente comerciales, también en Estados Unidos, a pesar de que estamos nacidos en Estados Unidos, pero ya tenemos propios agricultores en Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Chile, Guatemala, Italia, y muy próximamente va a ser España ya en temas de financiamiento, pero en parte comercial. Tenemos Holanda, tenemos Alemania, tenemos Inglaterra, Italia, España. Estamos por abrir también, digamos, dentro de este año. Espero que en siguiente sesión que podamos tener de charla en el ProducePay 3.0 que te voy a platicar, vamos a estar ya transmitiéndoles con éxito la expansión hacia Australia, hacia África, e incluso hacia otros países de Latinoamérica. Genial, ¿no? Es una gran noticia que una empresa que nació de agricultores para agricultores y para cerrar esas brechas que hay desde la comercialización y la financiación, se esté convirtiendo en un gran vehículo solucionador de esa gran problemática que ha estado y ha persistido por generaciones. Claudio, para nosotros en Agroventure este podcast fue un éxito. Te agradecemos mucho el espacio, tu tiempo. Y definitivamente tienes que vincularte con nosotros en un próximo episodio porque estoy seguro que tendremos muy buenas y gratas noticias de ProducePay muy pronto. Así que de nuestra parte fue un honor estar contigo y será siendo siempre un honor tener estas conversaciones que impulsen y envíen ese mensaje alentador para el desarrollo de la agricultura en Latinoamérica. Si tienes un mensaje final que dejarle a nuestra audiencia, el micrófono es tuyo. Pues al contrario, además agradecerte en esa reciprocidad, Miller, también por permitirnos ser parte de tu audiencia, tanto en la parte visual como en la parte auditiva, que sepan quién es ProducePay, acercarnos a ese público que tú tienes, y poderles expresar un poco la visión que estamos teniendo en ProducePay acerca del sector. Y como último mensaje, previo a llegar al último mensaje, decirte, por supuesto que estoy encantado de que me invites a regresar contigo, con tu audiencia. Me encantaría y que podamos elaborar en estos temas. Y como último mensaje, yo te diría como un takeaway para todos es atrévanse. Atrevámonos juntos a dar ese paso y a retar el esquema actual, porque hay muchas cosas afuera que están sucediendo que se pueden concretar de una forma diferente. Muchas gracias. A todos los que nos escuchan y nos ven, fue Claudio García, director global de ventas de ProducePay. Un placer haberte tenido y para todos ustedes que nos escuchan y nos ven, atentos a un próximo episodio de Agroventure que traeremos historias inspiradoras que logren impactar y desarrollar el agro en Latinoamérica. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio.